participantes. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a finalizar nuestro curso Derecho Aduanero con el módulo 4, que se refiere a la aplicación del Código Orgánico Tributario a los tributos aduaneros. Nosotros vamos a ver aquí eso que por allá en el módulo 1 comenzamos a tocar en cuanto a las fuentes del derecho tributario, y es que aparte de la Ley Orgánica de Aduanas, de manera supletoria, ella ordena que para todos aquellos casos que no estén específicamente resueltos en su contenido, debe aplicarse el Código Orgánico Tributario. Entonces nosotros vamos a ver aquí una parte de lo que es los tributos aduaneros, lo que es la obligación aduanera como tal y cómo se extingue, pero además los medios de extinción que están en el Código Orgánico Tributario, pero además vamos también a ver una parte procedimental, vamos a ver los distintos tipos de procedimientos que están contemplados en la ley con respecto a las actuaciones de la administración tributaria aduanera para con los usuarios o los administrados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué materia se aplica el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario que nosotros tenemos vigente es un Código Orgánico Tributario que fue producto de un decreto constituyente, cuando estaba en vigencia la Asamblea Nacional Constituyente, del año 2020. En este Código Orgánico Tributario, que es básicamente simplemente una reforma del Código Orgánico Tributario que teníamos vigente hasta la fecha, se establecen ciertas materias en las cuales se aplica con respecto a la actividad aduanera. ¿Por qué? Porque la ley especial en materia aduanera es la Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, esta es la parte supletoria. ¿A qué se va a aplicar este Código Orgánico Tributario? A los medios de extinción de las obligaciones aduaneras, tributarias aduaneras, los recursos administrativos que podemos ejercer contra aquellos actos que sintamos que nos han sido vulnerados nuestros derechos por parte de la Administración Aduanera y Tributaria, y en lo que se refiere a la determinación de los intereses y la administración de los tributos aduaneros. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que son los tributos aduaneros. Y aquí vamos a hacer también una aclaratoria. Cuando hablamos de tributos aduaneros, vamos a hablar del género, porque dentro de los tributos aduaneros nosotros vamos a ver dos especies que ya ustedes conocen de cierta manera por lo que hemos visto en los encuentros síncronos y por el material, además que les he facilitado a través de la plataforma. ¿Qué son los tributos aduaneros? Son prestaciones pecuniarias, por supuesto. ¿Por qué? Porque son dinerarias, se pagan en dinero, que el Estado va a exigir a los usuarios, que se van a llamar en derecho aduanero consignatarios o los exportadores. Los consignatarios, recordemos que son aquellas personas a cuya responsabilidad viene una carga que debe ser sujeta al impuesto por el régimen de importación. Y a los exportadores con motivo de la realización de sus operaciones dentro de esa zona aduanera, dentro de ese territorio aduanero, dentro de esa zona primaria aduanera. Y por la prestación de servicios que son, por supuesto, de tipo público, inherentes a la actividad aduanera. Por ejemplo, el servicio de almacenamiento, el servicio de despacho de mercancía, es decir, todo lo que se va a generar desde el momento en que la mercancía ingresa a la zona primaria aduanera, al territorio aduanero, hasta su desaduanamiento final. Todo ese procedimiento, todo ese proceso que van a realizar los consignatarios y los exportadores, por supuesto, va a generar un tributo, y eso es lo que se conoce como los tributos aduaneros. ¿Qué finalidad tienen esos tributos aduaneros? Lógicamente, como tributos al fin, tienen por supuesto un objetivo de tipo fiscal. Recordemos que
el Estado tiene que cubrir unos gastos correspondientes a lo que se denomina el gasto público. Entonces, parte de ese gasto público se cubre a través de el cobro de impuestos, tributos, tasas a los administrados. Entonces, ese es el primer objetivo que tienen los tributos aduaneros, un objetivo de tipo fiscal, dando cumplimiento a esa orden de la Constitución Nacional de que todos tenemos que contribuir con el gasto público, por supuesto, unos en mayor, otros en menor medida. Y en segundo lugar, los tributos aduaneros tienen un objetivo de protección y es de protección precisamente de la producción interna, de la producción nacional. Si el Estado permitiese a todos los demás estados, a todos los demás países ingresar indiscriminadamente toda clase de productos que ellos elaboren en detrimento de los productos nacionales, simplemente la producción nacional se diezmaría increíblemente. Ya tenemos un diezmo en la producción nacional, precisamente porque durante cierto tiempo hemos sido objeto de muchísimas importaciones, lo venimos viendo incluso los que vivimos en frontera con la hermana República de Colombia. Ingresan muchísimos artículos que son, por supuesto, de menor precio y a los cuales pues es atractivo para los consumidores. Entonces, básicamente, la protección es la segunda finalidad, la protección a la producción nacional es la segunda finalidad de los tributos aduaneros. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que integran esos tributos aduaneros? Y además esos son elementos que integran cualquier clase de tributo, no solamente los tributos aduaneros, los que ya vieron derecho tributario, esto les va a sonar bastante familiar. En primer lugar, como todo tributo, los tributos aduaneros tienen una base imponible y es el valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa que está establecida, por supuesto, en el arancel de aduanas para poder obtener sobre la base de ese cálculo el tributo a pagar. Todo impuesto, incluso los tributos aduaneros, tienen una base imponible. ¿Cómo hacemos esa determinación o cómo el Estado hace esa determinación? En primer lugar, esta no es una determinación fácil, es una determinación bastante dificultosa. El arancel de aduanas eh, que tenemos vigente es un arancel de aduanas que toma en cuenta los valores aproximados de los países que pertenecen al Mercosur, sobre todo. Sobre esa base fue elaborado ese arancel aduanero y tiene muchísimas categorías de productos. Cualquier cantidad de categorías, cuantos sean los productos que pueden ingresar o salir del territorio venezolano. Entonces, no es una situación fácil la elaboración o la determinación de esos tributos. Para eso existen esas empresas especializadas que son los agentes o las agencias de aduana que hacen esa determinación porque no necesariamente el contribuyente debe conocer el manejo de ese arancel de aduana. Entonces, para las importaciones se aplica el valor CIF, que es el valor Cost Insurance Freight, que es el costo de la mercancía que tiene en el país de origen más el costo del seguro y el costo del flete para trasladar esa mercancía desde su sitio de producción, desde donde se manufactura o se produce ese bien, hasta el puerto para que salga entonces con destino a ese país que está importando. Y para el caso de las exportaciones, obviamente, perdón, para el caso de las importaciones se utiliza el valor de la transacción o se toma como base imponible para ese valor CIF el valor de la transacción. ¿Cuánto costó esa transacción? Para el caso de las exportaciones se utiliza el valor para calcular esa tarifa, el valor free on board, que es el precio de salida de la fábrica, más los márgenes de ganancia que puede obtener ese fabricante, más los costos de transporte hasta la frontera y los costos de carga en el navío o si la carga es por vía aérea,
Entonces, va a ser el costo? Se va a sumar todo eso para hacer la determinación del valor FOB o valor Free on Board. Dentro de esta especie, dentro de este género, perdón, que son los tributos aduaneros, tenemos una primera especie o una primera clase, que son los impuestos aduaneros. ¿Y qué son esos? ¿En qué consisten los impuestos aduaneros? Son los tributos aduaneros que se generan por la realización de una operación aduanera por cualquiera de los regímenes que nosotros ya hemos visto. Tenemos régimen de importación, tenemos régimen de exportación y tenemos régimen de tránsito aduanero. Cualquier tributo, cualquier obligación que se genere por el hecho de realizar cualquiera de esas actividades, ojo, por la realización en sí de la actividad de importación, de exportación o de tránsito aduanero, se va a generar una obligación y eso es lo que se conoce como el impuesto aduanero. Por supuesto que además esos impuestos aduaneros van a tener distintos tipos según las distintas circunstancias que se puedan presentar para su generación. Entonces tenemos, por ejemplo, según el hecho generador, tenemos impuestos de importación, tenemos impuestos de exportación y tenemos impuestos de tránsito aduanero, dependiendo de cuál sea la actividad que genere ese impuesto. Según el tipo de tarifa, que son los impuestos de tarifa, tenemos impuestos ad valorem, tenemos impuestos específicos y tenemos impuestos mixtos. Los impuestos ad valorem son los impuestos que se calculan por el valor de la carga que se está movilizando a través de cualquiera de los regímenes aduaneros. Los impuestos específicos son los que se generan por el valor de cada una de esas mercancías. Y los impuestos mixtos son los que tienen parte en el valor general de la carga por la cantidad de carga o por el valor de cada una de esas mercancías. Luego tenemos los impuestos que se derivan de los acuerdos de integración. Recordemos que como una aldea global, todos los países suscriben acuerdos de integración, acuerdos de tipo económico, donde generalmente lo primero que se dilucida en esos acuerdos, que se establece en esos acuerdos, es la materia precisamente tributaria aduanera, porque eso puede o bien encarecer o bien bajar los costos de esa mercancía que ingresa o que egresa de cada uno de los países. Entonces tenemos impuestos convencionales, que son aquellos que se derivan, por supuesto, de los acuerdos internacionales, que en este caso Venezuela tiene suscritos con otros países y que le dan a esas mercancías un impuesto preferencial. Por ejemplo, Venezuela tiene, además de acuerdos multilaterales, como el Mercosur, tenemos también acuerdos con Rusia, tenemos acuerdos arancelarios con China, por eso es que estamos viendo muchísimos productos de tipo chino que ingresan, de manufactura china, que ingresan a nuestro país, porque Venezuela tiene suscritos convenios con ellos, de tal manera que van a tener unas tarifas preferenciales. Los impuestos preferenciales precisamente son aquellos que establecen los estados para dar beneficios a otros estados con los cuales puedan tener relaciones de tipo comercial, de tipo aduanero, y en los cuales se ejecuten ciertas actividades que el país de origen y en el país de origen y que el país receptor ve con buenos ojos. Por ejemplo, en Europa se benefician los productos con una tasa preferencial, se benefician los productos de aquellos países que tienen políticas claras en materia ambiental. Por ejemplo, los países que reducen en su proceso productivo, las empresas que reducen su huella de carbono, las empresas que utilizan materiales de reciclaje, que promueven el reciclaje,
o incluso aquellos países donde hay políticas claras que se aplican claramente para evitar el lavado de activos, para evitar el financiamiento del terrorismo, para evitar el financiamiento de armas de destrucción masiva. En esos casos, los estados pueden acordar tarifas o impuestos de tipo preferencial. Y finalmente, tenemos, de acuerdo a las políticas de Estado, tenemos impuestos que pueden ser compensatorios, tenemos impuestos que pueden ser antidumping o antidumping y impuestos diferenciales. En este caso, las políticas de Estado van dirigidas a la protección de su producción interna, de su producción nacional. Entonces tenemos en ese caso los impuestos compensatorios, que son aquellos impuestos que se establecen para compensar a los productores internos cuando al mercado llegan productos extranjeros, pero que por acuerdos, por convenios, etcétera, etcétera, tienen una tarifa preferencial. Entonces, para los exportadores nacionales existen tarifas especiales o tarifas preferenciales. Los impuestos antidumping son precisamente los que buscan evitar el ejercicio de monopolios, de oligopolios o de cualquier otro fallo del mercado que pueda perjudicar a la producción nacional. Entonces, por ejemplo, cuando hay países que exportan productos que son de muy bajo costo, para evitar que eso se convierta en un monopolio, porque por supuesto es totalmente atractivo para los consumidores, se establecen para ellos impuestos antidumping. Y finalmente tenemos los impuestos diferenciales, que son aquellos impuestos que se aplican a los países con los cuales no se tiene ningún convenio de tipo arancelario y por lo tanto, pues deben pagar la totalidad de lo que es el arancel de aduanas. La segunda especie de tributos aduaneros son las tasas aduaneras. Y estas también son prestaciones pecuniarias, pero que se originan por la utilización de servicios aduaneros, servicios que se originan de los movimientos precisamente de importación, de exportación o de tránsito aduanero de las mercancías. No por el hecho mismo de la actividad, sino por el uso de servicios que ofrece el Estado y en este caso, pues el Estado venezolano. ¿Cómo se clasifican esas tasas aduaneras? Bueno, tenemos tasas de almacenaje, es decir, cuando las mercancías llegan o ingresan a esa zona primaria aduanera en espera de su desaduanamiento, bien sea para su ingreso en el mercado nacional, bien sea para su exportación o bien sea para tránsito aduanero, cuando el responsable, el exportador, no opta por utilizar un servicio de almacenaje privado, la ley permite que se realice ese almacenaje dentro de la zona primaria aduanera, pero por supuesto contra el pago de una tasa, porque eso genera una responsabilidad para la administración aduanera, el cuidado de esa mercancía. Tenemos también las tasas por utilizar los servicios de aduana, es decir, en el momento en que llega la mercancía, la descarga de la mercancía, etcétera, etcétera. Tenemos también tasas por consultas en cuanto a la clasificación de aranceles y la valoración de las mercancías, que son esas consultas que todos los administrados que realizan actividades aduaneras tienen derecho a hacer a la administración aduanera. Y en este caso específico es a través de la gerencia de arancel que está adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas. Bueno, esas consultas que además son vinculantes tanto para el solicitante como para otros solicitantes, otros consultantes que tengan, que se refieran al mismo a idéntico tipo de mercancía, va a generar también una tasa, un pago que debe realizarse. Tenemos la tasa por habilitación, que es la tasa que se utiliza por el uso de todos los servicios aduaneros fuera de las horas o de los días hábiles para efectuar. Hola Manuel, bienvenido. Entonces, por supuesto, eh, se genera eh,
Por ejemplo, en el caso de mercancías que tienen que tener una cadena de frío especial, que no pueden estar en la zona primaria aduanera, de tal manera que su verificación debe hacerse fuera de esa zona primaria o de ese territorio aduanero, van a generar una tasa por habilitación. Y finalmente tenemos una tasa por el uso de todo lo que son los sistemas informáticos, los medios o los mecanismos automatizados, como por ejemplo cuando se va a hacer la presentación del manifiesto de carga, cuando se va a hacer la declaración de aduanas, que son los instrumentos fundamentales que van a permitir a la administración aduanera determinar cuáles son el monto de la obligación aduanero, del tributo aduanero. Entonces también por el hecho de utilizar esos servicios informáticos, esos servicios, esos medios o sistemas automatizados, también se va a generar una tasa. Ese impuesto o esa tasa, el hecho de que se causen esos impuestos o esas tasas, va a generar lo que se denomina la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Según el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, es ese vínculo de carácter personal que se va a dar entre el sujeto activo, que en este caso es el Estado a través de la administración tributaria, y el sujeto pasivo, que son los importadores, los exportadores, etcétera, etcétera, en cuanto ocurra el hecho o el presupuesto que da lugar a ese tributo aduanero y que está previsto en la ley. Y por supuesto, la obligación tributaria tiene como objeto fundamental satisfacer el tributo. Y no solamente satisfacer el tributo, sino que fíjense, cuando se genera una obligación tributaria, el Estado, como cualquier sujeto activo, tiene derecho a ejecutar esa obligación. Y la ejecución de esa obligación es lo que se llama, se realiza a través de lo que se llama el procedimiento de la ejecución de créditos fiscales a las que tiene derecho la administración tributaria y aduanera. ¿Cuáles son los elementos que tiene esa obligación tributaria? En primer lugar, el objeto, y es toda la mercancía que va a ser objeto de la actividad de importación, la actividad de exportación o la actividad de tránsito aduanero. En segundo lugar, tenemos además el hecho imponible, que es el hecho que va a generar esa obligación tributaria y que ocurre o se materializa en el momento de la causación de los impuestos, bien sea desde la llegada de la mercancía a la zona primaria aduanera para su desaduanamiento o bien sea desde el momento de la llegada de la mercancía a la zona primaria aduanera para objeto de su salida por la exportación o por el tránsito aduanero. Además de esos dos elementos del objeto y todo lo que es la causación o el hecho imponible, la obligación tributaria tiene dos elementos supremamente importantes que no solamente están en la obligación tributaria, sino en cualquier clase de obligación. Tenemos un sujeto activo que es el acreedor del tributo. Si ya ustedes vieron la materia de obligaciones, recuerden que en obligaciones está un acreedor, tenemos un acreedor que es el sujeto activo, el que puede ejecutar esa obligación. Y tenemos el sujeto pasivo, que en el caso de la obligación tributaria es el encargado de ejecutar las prestaciones tributarias. ¿Y quién va a ser? Pues el consignatario en el caso de las importaciones y el exportador o el responsable de esa mercancía cuando se trata de exportaciones o del tránsito aduanero. ¿Y en qué puede consistir esa obligación tributaria? Como en el caso de la mayoría de las obligaciones en general. Esa obligación tributaria puede ser de dar, obviamente, cuando nosotros tenemos que pagar un impuesto o una tasa, lo hacemos porque tenemos una obligación de dar.
puede consistir en una obligación de hacer y es una obligación de tipo procedimental porque la ley nos obliga a que tenemos que realizar ciertas actividades, hacer la declaración de aduana, hacer la declaración del ingreso de esas mercancías, es decir, realizar actividades que tanto la ley como la administración aduanera nos ordena que debemos hacer como contribuyentes. Puede ser una obligación también, puede consistir la obligación tributaria en una obligación de no hacer y es precisamente evitar la evasión del impuesto, no sustraer la mercancía, no ocultar la mercancía de tal manera que cuando la administración tributaria vaya a hacer la verificación, el contrastar la declaración aduanera con la realidad, porque acuérdense que eso puede ser un proceso de tipo aleatorio, nos puede tocar en un momento como no nos puede tocar en un momento. Entonces, nuestra obligación de no hacer es precisamente no impedir que el Estado ejecute su potestad tributaria. O también la obligación tributaria puede consistir en tolerar, y fíjense que eso sí no lo vemos en todas las obligaciones en general. Y la obligación de tolerar es permitir precisamente a la administración aduanera que pueda ejecutar cualquier actividad de verificación, bien sea contrastando la declaración de aduana con la mercancía que está en almacenaje para hacer la verificación de si es real el monto del impuesto que el Estado tiene derecho a cobrar. Ahora bien, como cualquier otra obligación, la obligación tributaria también puede extinguirse. Y para ello también debemos echar mano de lo que está previsto en el Código Orgánico Tributario. Los medios de extinción de la obligación tributaria, incluyendo la obligación aduanera, están previstos en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 39 y siguientes. Entonces tenemos, obviamente, para todas las obligaciones, fíjense que los medios de extinción son una forma de liberar al sujeto pasivo, que es el deudor, del pago de esa obligación. Básicamente, esa es la finalidad de los medios de extinción. Entonces tenemos el primer medio de extinción, que es obvio, es el pago. Cuando pagamos, nos liberamos de la obligación tributaria, bien sea del impuesto tributario aduanero o bien sea de las tasas aduaneras. En segundo lugar, tenemos la compensación. La compensación es un medio de extinción de cualquier obligación que se ejecuta cuando la figura, el acreedor tiene, el deudor, perdón, tiene créditos a su favor que puede oponer al acreedor. Esos créditos fiscales que podemos oponer a la administración tributaria y aduanera. Eso también es un medio, hasta por el monto, por supuesto, porque recordemos que la compensación se da hasta por el monto de ese crédito que tiene el deudor. Luego tenemos la confusión que ocurre cuando la figura del acreedor y del deudor confluyen en una misma persona. Y ustedes me preguntarán, bueno, profesora, ¿cuándo puede ocurrir eso? En los casos de abandono de las mercancías, del abandono voluntario o del abandono legal, la Ley Orgánica de Aduanas establece todo un procedimiento donde el Estado puede decidir si esas mercancías van a ir a remate o si esas mercancías, esos bienes, van a quedar en potestad del Estado. Obviamente, cuando los bienes van a quedar en potestad del Estado, el Estado no se puede cobrar a sí mismo los impuestos. Entonces ocurre lo que se llama la confusión. Tenemos la remisión de la deuda y es precisamente cuando el Estado determina que ya no es procedente un tributo.
Tenemos la declaratoria de incobrabilidad que se ve también muchísimo en materia tributaria y es cuando el Estado puede ser por el monto de la obligación, puede ser porque ya desapareció el sujeto activo, porque desapareció, por ejemplo, la empresa que debía hacer el reclamo de la mercancía y el pago del impuesto aduanero. Entonces, en ese caso, se existe todo un procedimiento dentro del Código Orgánico Tributario para realizar la declaratoria de incobrable de esa obligación. Y por último, tenemos, por supuesto, la prescripción, que es un medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. En el Código Orgánico Tributario están establecidas diferentes lapsos de prescripción que van desde los 4 hasta los 6 años aproximadamente para el cumplimiento de la obligación tributaria. Luego de eso, el contribuyente debe solicitar, porque además la prescripción hay que solicitarla ante la Administración Aduanera y Tributaria. No opera de pleno derecho, sino que hay que hacer una solicitud. Ahora vamos a esa parte de procedimientos y esto va a ser parte de su actividad. Ustedes tienen que hacer para el módulo 4, para cumplir con la actividad del módulo 4, ustedes tienen que hacer un mapa conceptual sobre los distintos recursos que pueden aplicarse en materia aduanera y que también están establecidos en la ley, por supuesto, ya en este caso en la Ley Orgánica de Aduanas, pero también su procedimiento en el Código Orgánico Tributario. Entonces tenemos que en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduanas está la base legal, el artículo 1 del Código Orgánico Tributario, está la base legal por la cual se pueden ejercer esos recursos administrativos. Entonces nos dice la ley que debe aplicarse supletoriamente el Código Orgánico Tributario porque esta materia procedimental no está resuelta en la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Cuál es el fundamento de los recursos administrativos? Lo que puede suceder en cualquier área del derecho administrativo donde el contribuyente, en este caso, se sienta lesionado. Entonces, toda persona, todo administrado, todo ciudadano, todo contribuyente que se sienta lesionado por un acto administrativo emitido por la Administración Aduanera puede ejercer cualquiera de los recursos, está facultado. Obviamente, aquí estamos hablando de recursos administrativos contra los actos administrativos de carácter particular. Por ejemplo, una multa, un procedimiento administrativo que dé lugar o que dé origen a una multa. ¿Cuál es el órgano competente para conocer de los recursos administrativos en materia aduanera? Obviamente, la Administración Aduanera, porque es ella quien ha emitido esos actos administrativos de carácter particular. Aquí ustedes tienen que hacer el símil con lo que sucede en derecho administrativo. Es exactamente igual. Entonces, fíjense, para el caso de los recursos administrativos en materia aduanera, tenemos, al igual que en otros casos, tenemos la revisión de oficio, que no es un recurso como tal. Ojo, cuando ustedes vayan a hacer su mapa conceptual, no me pueden incluir a la revisión de oficio, porque la revisión de oficio, aunque está incluido dentro de los recursos administrativos, no es un recurso como tal, no lo solicita el administrado, sino que lo hace la propia administración aduanera cuando observa, cuando de la verificación por parte de las autoridades de ese acto administrativo, se da cuenta ella misma que ha ocurrido un error. Entonces, existe todo un procedimiento que hace que la administración aduanera pueda hacer la determinación y la revocatoria. Es algo así como cuando nosotros en procesal solicitamos la revocatoria por contrario imperio, porque no se ha cumplido alguno de los requisitos o porque hay un error de tipo material para ese acto, para la emisión de ese acto administrativo de carácter
particular. Entonces, ojo, la revisión de oficio no es un recurso administrativo en sí, sino que es una potestad de la administración aduanera. Tenemos además el recurso jerárquico y el recurso de revisión. ¿Por qué no hay recurso de reconsideración? Porque cuando nosotros estudiamos por allá derecho administrativo, nosotros verificamos que existen tres tipos de recursos. El recurso de reconsideración, el recurso jerárquico eh, y el último de los recursos. Ajá, solo se incluye el recurso jerárquico, sí, señor Manuel. Se incluye solamente el recurso jerárquico y de revisión. ¿Por qué no está el recurso de reconsideración? Porque para eso hay la revisión de oficio. Para eso, para suplir ese tipo de recursos, es el recurso, la revisión de oficio. Tenemos en primer lugar el recurso jerárquico y yo por aquí les hice, porque a veces es un poco tedioso estudiar los recursos administrativos, pero para que ustedes lo vean, no vamos a leer los artículos porque se nos hace demasiado largo por cuestiones de tiempo, pero fíjense que todo lleva un camino, lo que llamamos un íter administrativo, parecido a un íter procesal. Eso es lo que, así lo llamamos nosotros los abogados, un íter, un camino desde el momento de la introducción hasta el momento de la finalización. Vamos a leer el artículo 272, este sí lo quiero leer, porque este tiene que ver con la procedencia 272 del Código Orgánico Tributario. Y este tiene que ver con la procedencia del recurso. Ojo, además les quiero hacer una advertencia. Para el ejercicio de los recursos judiciales o del recurso contencioso administrativo, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Eso es muy importante. Aquí esta materia aduanera, como es tan especial, no requiere para el ejercicio del recurso contencioso administrativo ante los tribunales correspondientes el agotamiento de la vía administrativa, que generalmente ocurre con la mayoría de los recursos en otras materias. Vamos a leer ese 272. Ajá. Por aquí lo tenemos, 272. Ustedes ya en la plataforma tienen el Código Orgánico Tributario ya disponible. Recuerden que ahí hay un link, ese link los lleva a un Drive, a Google Drive, y de ahí ustedes pueden descargar los códigos, las leyes, los materiales. No están directamente, sino que están los links en la plataforma. Los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este capítulo. No procederá el recurso previsto en este artículo 1 contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. 2, contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República Bolivariana de Venezuela. Y 3, en los demás casos señalados por este código. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para la tramitación del escrito, siempre que de este se deduzca su verdadero carácter. Entonces, en estos tres casos, cuando son reclamaciones de autoridades aduaneras extranjeras con respecto a la República de Venezuela, relacionados con un caso en particular, no procede. En todos los demás actos o contra todos los demás actos administrativos de carácter particular, va a proceder el recurso jerárquico. ¿Cuál es el lapso para interponerlo? Está en el artículo 274.
El recurso jerárquico deberá interponerse ante la oficina, perdón, el lapso para interponer el recurso será de 25 días. 25 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto que se impugna. ¿Quién es el órgano competente para conocer? El recurso jerárquico debe interponerse ante la oficina de la cual emanó el acto. Es decir, que si estamos hablando de la aduana de San Antonio, no podemos hacerlo por la aduana de Maracaibo, por la aduana de Puerto Cabello o por cualquiera de las otras aduanas que hay en el país. Es decir, debe hacerse ante esa oficina. Igualmente existe un lapso para modificar o revocar el acto que está en el artículo 276. Interpuesto el recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuese la máxima autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en caso que se compruebe los errores de cálculo y errores materiales dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce el término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el recurso continuará su trámite por la parte que no haya sido modificada. Igualmente, en el artículo 277 me prevé si hay posibilidad o no de suspensión de los efectos del acto administrativo. ¿Por qué? Porque si el acto administrativo se refiere, por ejemplo, a una multa, yo, por supuesto, quiero paralizar esa multa como administrado a través del recurso mientras se decide si realmente era procedente o no, o si la cuantía de la multa era la adecuada o no. Dice el artículo 277, la interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido. No obstante, el interesado podrá solicitar la suspensión de los efectos cuando de manera concurrente la ejecución del acto pudiera causarle graves perjuicios y la impugnación se fundamente en la apariencia de buen derecho, es decir, que he cumplido como administrado con todos los compromisos y con todas las obligaciones y que aún así la administración tributaria me impuso una sanción que puede ser una multa. Ustedes vieron las sanciones tributarias, generalmente las sanciones aduaneras en el módulo 3, generalmente la mayoría de las sanciones eran sanciones o son sanciones de tipo pecuniario. En el artículo 279 me habla de la admisión del recurso o de la inadmisibilidad. Dice el artículo 279, la administración tributaria admitirá el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para su interposición. ¿Y cuándo no es admisible ese recurso? Cuando existe la falta de cualidad o interés del recurrente, cuando hay caducidad del plazo para intentar el recurso, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente y la falta de asistencia o representación del abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Además de ese recurso jerárquico, que finaliza además con la indicación o no indicación de la resolución por parte de la autoridad administrativa aduanera. ¿A qué me refiero esto? Cuando interpuesto el recurso, transcurre el lapso de tiempo para su decisión y la administración aduanera no me da respuesta, opera el silencio administrativo negativo. Es decir, para mí como contribuyente, para mí como administrado, para mí como afectado, como ciudadano afectado, en este caso, opera el silencio administrativo negativo e inmediatamente yo puedo ejercer los recursos que continúen o ejercer directamente el recurso contencioso administrativo. Luego tenemos el recurso de revisión, que es el siguiente recurso administrativo que tenemos, que está planteado en el artículo 283. Dice
El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer del recurso jerárquico en los siguientes casos: cuando hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles para la época de tramitación del expediente, cuando la resolución hubiera influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos, y cuando la resolución hubiera sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta. ¿Cuál es el lapso para interponerlo? 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia, a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior. Y la decisión, según el artículo 285, será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de recursos administrativos solamente: jerárquico y revisión. La revisión de oficio no es un recurso administrativo como tal. Igualmente, y a la par de esos recursos administrativos, tenemos recursos de tipo judicial en materia aduanera. ¿Cuáles son los dos fundamentales? El recurso contencioso tributario y tenemos el recurso de amparo tributario. Ambos recursos se ejercen, por supuesto, ante las autoridades competentes. En el caso de cada estado, puede ser que haya un tribunal específico en materia contencioso tributaria, o pueden haber tribunales civiles y mercantiles que tienen esa facultad. Es decir, que son juzgados de primera instancia, civil y mercantil, de tránsito, trabajo, tributario, de aduanero, que tienen todas esas competencias en la materia tributaria y aduanera. Y aquí va un regalo para Manuel, que es el que veo que está aquí presente, y para todo aquel que vea el video de esta clase. Si me indican en el trabajo que ustedes tienen que hacer, dónde está ubicado, primero, si en el estado de Táchira tenemos tribunal contencioso tributario, y me tienen que decir dónde está ubicado y quién es el juez titular de ese despacho, van a tener un punto adicional en la actividad que van a realizar para el módulo 4. Presente, muy bien, Manuel, muy bien. Entonces ya saben, si me tienen que indicar en su actividad si en el estado Táchira tenemos tribunales contenciosos tributarios, dónde está ubicado ese tribunal contencioso tributario, que tenga además la competencia aduanera, y quién es el juez titular. Eso es muy importante. ¿Cuál es el lapso para interponer este recurso? Está establecido en el artículo 288. Vamos a leerlo por aquí. 288. El lapso para interponer el recurso será de 25 días hábiles contados a partir de la notificación del acto que se impugna, porque precisamente a través del recurso contencioso, lo que se quiere impugnar es un acto administrativo de efectos particulares, pero que no obtuvimos una resolución positiva ante la administración, lo cual nos obliga a irnos a la autoridad judicial ante los tribunales de la materia. Ojo, vuelvo y repito, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa para ejercer los recursos judiciales. El recurso podrá interponerse directamente ante el tribunal competente o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse en la oficina de la administración tributaria en la cual emanó el acto. Eso es muy importante. Y esa oficina, por supuesto, que lo va a remitir al tribunal competente. ¿Es posible la suspensión de los efectos del acto administrativo en sede judicial? Vamos a leer el artículo 290. Dice por aquí: la interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado. Sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido. En este caso,
en el caso de que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá el recurso de apelación. Bueno, vamos a pasar por aquí porque ya el tiempo nos está indicando casi que finalizamos. Igualmente, dentro de ese recurso contencioso tributario va a haber un lapso probatorio, se van a presentar los informes, como cualquier recurso que se ejerza ante la autoridad jurisdiccional, ante la autoridad judicial. Y la sentencia va a poder ser objeto de apelación. Existen además tribunales superiores en lo contencioso administrativo y en lo contencioso tributario. Finalmente tenemos la acción de amparo tributario, que como cualquier otra acción es un recurso especial, es un recurso especialísimo cuando puede haber un peligro grave, un gravamen irreparable, que es lo que genera precisamente cualquier amparo tributario, un gravamen irreparable para el ciudadano. Entonces se verifica un procedimiento expedito, que es el procedimiento de amparo tributario, que por supuesto pues también está contenido en el Código Orgánico Tributario. Les recuerdo que para las actividades no es indispensable que ustedes copien los artículos. A mí siempre me interesa es que ustedes vayan al grano. Procede en tales casos, no es necesario que ustedes me tengan que copiar los artículos, pero sí indicar, por supuesto, lo que está en la ley. Pueden utilizar su redacción propia. Recuerden que los mapas conceptuales tienen guías, tienen conectivos. No podemos sacar un mapa conceptual revolviendo porque si no se va a perder la idea de lo que es el mapa conceptual. Y finalmente, yo les agradezco por supuesto el tiempo que se han tomado para estar en mi curso. Estoy feliz de que la mayoría de ustedes pues puedan tener un aprendizaje significativo con este curso. Y recuerden además que a través de la plataforma, con muchísimo gusto, ustedes se pueden comunicar conmigo. No dejen para última hora para presentar las actividades porque tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de internet, etcétera, etcétera, o cualquier situación excepcional. Entonces, para yo poderles dar, en tal caso, alguna extensión, yo tengo que tener el convencimiento del buen derecho de parte de ustedes. A ver, por acá, Manuel. Gracias a ustedes, Manuel. Estoy muy contenta por haber sido su facilitador durante este tiempo y si no nos volvemos a encontrar personalmente o por esta vía, les deseo muchísimos éxitos en su carrera profesional. Les auguro muchísimos éxitos.